Hola, ¿cómo están? Quinto video, primera parte, terminaciones receptoras y efectoras. Arrancamos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sentimos o qué son las sensaciones? Vamos a definir sensación como la impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida por medio de algunos de los sentidos. Tenemos 5 sentidos. El sentido de la vista, cuyo órgano son los ojos, el sentido del oído, que los órganos son los oídos, el sentido del olfato, que los órganos es la nariz, el sentido del gusto, el órgano es la lengua, y el sentido del tacto, que el órgano es la piel. En estos órganos sensoriales vamos a tener receptores. Los receptores son estructuras especializadas que responden selectivamente a un tipo de estímulo, ya sea presión, calor o frío, vibración, luz y compuestos químicos. La respuesta de los receptores consiste en señales eléctricas que pueden viajar por las neuronas a otros lugares del sistema nervioso donde son integradas. Estas estructuras son transductoras de energía porque son capaces de transformar un estímulo de diversa naturaleza, distinto tipo de energía, en un impulso electroquímico. Otra definición que podemos encontrar es que un individuo puede recibir impresiones desde el mundo externo y del interno del cuerpo por medio de terminaciones nerviosas sensitivas, especiales o receptoras. Entonces, para darle un cierre a la definición, podemos decir que los receptores son estructuras que se encuentran en el organismo que reciben impulsos y desencadenan una respuesta. Los receptores, por ejemplo, sensoriales, son las terminaciones nerviosas que detectan cambios físicos y químicos en el ambiente a través de los órganos sensoriales, también llamados sentidos. Los receptores tienen varias clasificaciones. Primero los vamos a clasificar según el origen del estímulo. Primero tenemos los telereceptores, que el estímulo se origina a distancia, como en la audición, la visión y el olfato. Luego tenemos los exteroceptores, que se encuentran situados en la superficie externa del cuerpo, son excitados por estímulos procedentes del medio externo. Acá entran los receptores que se encuentran en la piel, por ejemplo. Después tenemos los propioceptores, que se ubican en un plano medio del cuerpo, en los tendones, músculos y articulaciones. Nos informan sobre la ubicación de las extremidades y de la posición del cuerpo. En este grupo también entran los que se ubican en el oído interno, los receptores que se ubican en el oído interno, que forman el sistema vestibular. Y por último tenemos los interoreceptores o visceroreceptores también llamados, que se encuentran en el plano más profundo del cuerpo, en los órganos y vasos sanguíneos. Nos informan de factores internos como la temperatura corporal, la presión sanguínea, el pH, entre otros. Vamos con la segunda clasificación, que se van a clasificar según el estímulo que captan. Primero tenemos los mecanorreceptores, que son los que responden a una deformidad mecánica. Nos permiten percibir superficies y vibraciones, transforman las vibraciones en sonido, eso es importante para la audición. En segundo lugar tenemos los termorreceptores, que están relacionados con los cambios en la temperatura. Algunos receptores responden al frío y otros al calor. En tercer lugar tenemos los nociceptores, que funcionan ante cualquier estímulo que produzca algún daño en el tejido, son los que captan el dolor. En cuarto lugar tenemos los receptores electromagnéticos o también llamados fotorreceptores, que son los que captan la luz, se encuentran en la retina de los ojos. Los receptores son los conos y los bastones de los ojos, que son sensibles a los cambios de la intensidad y la longitud de onda de la luz. Después tenemos los quimiorreceptores, que responden a cambios químicos asociados con el gusto y el olfato y a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Acá tenemos un resumen de todo lo que estábamos diciendo. Vemos que los termorreceptores se dividen en receptores de calor, receptores de frío, y a su vez los mecanorreceptores en barroreceptores, homorreceptores, células ciliadas, propioceptores y cutáneos. Hay 4 propiedades físico-químicas que tienen todos los receptores. La primera es la excitabilidad, es la capacidad de reaccionar ante un estímulo nervioso. Después tenemos la especificidad, que significa que los receptores responden a un solo tipo de estímulo. Por ejemplo, las papilas gustativas no captan el sonido. Los conos y los bastones captan la luz, pero no captan el sonido. Son exclusivos para ciertos estímulos.
La tercera característica es la adaptación. Esto significa que cuando el estímulo sobre el receptor se hace sostenido en el tiempo y de intensidad constante, la frecuencia y los potenciales de acción disminuyen en el tiempo. Esto hace referencia, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y hay mucho ruido, tráfico o lo que sea, llega un momento en donde nosotros nos acostumbramos a ese ruido, prácticamente ni lo sentimos. Y luego tenemos la codificación, que significa que a mayor intensidad en el estímulo, el receptor envía mayor número de impulsos nerviosos por unidad de tiempo. Otro concepto muy importante es la transducción de los estímulos sensitivos en impulsos nerviosos. La transducción es el proceso por el cual una forma de energía, que es el estímulo, es convertida en otra forma de energía, en energía electromecánica del impulso nervioso. Cuando se aplica un estímulo a un receptor, se produce un cambio de potencial de la membrana plasmática de la terminación nerviosa. Como este proceso ocurre en el receptor, se denomina potencial del receptor. Si es suficientemente grande, el potencial del receptor generará un potencial de acción que viajará a lo largo de la fibra nerviosa aferente hasta el sistema nervioso central. Los receptores también se van a clasificar según su adaptación. ¿Qué significa adaptación del receptor? Es la capacidad para adaptarse parcial o totalmente a un estímulo pasado cierto tiempo. Los receptores tónicos son de adaptación lenta, la descarga es máxima al aplicar el estímulo, transmiten señal continua al sistema nervioso central y la función es mantener constantemente informado al sistema nervioso central de lo que acontece en el medio interno y externo. Los receptores fásicos son de adaptación rápida, descargan al aplicar el estímulo, luego se silencian y vuelven a descargar al cambiar la intensidad del estímulo. No sirven para transmitir señal de manera continua al sistema nervioso central. Y las funciones predictivas se anticipan. Y la cuarta clasificación que tienen los receptores es sobre una base estructural, anatómica. Vamos a tener terminaciones no encapsuladas y terminaciones encapsuladas. Dentro de las terminaciones no encapsuladas tenemos las terminaciones nerviosas libres, los discos de Merkel y los receptores de los folículos pilosos. Dentro de los encapsulados tenemos los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pagini, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Krauss, usos neuromusculares y usos neurotendinosos. Empezamos hablando de las terminaciones nerviosas libres, que son receptores no encapsulados. Significa que sus terminaciones nerviosas no están envueltas en una cápsula. Las terminaciones nerviosas libres están ampliamente distribuidas en todo el cuerpo, entre las células epiteliales de la piel, la córnea y el tubo digestivo y en los tejidos conectivos, que incluyen la dermis, la aponeurosis, los ligamentos, las cápsulas articulares, los tendones, el periósteo, el pericondrio, la membrana timpánica y la pulpa dental y también en los músculos. La mayoría de estas terminaciones detectan el dolor, mientras que otras detectan el tacto protopático, la presión y las sensaciones de cosquilleo y posiblemente el frío y el calor. Otro de los receptores no encapsulados son los discos de Merkel, que se encuentran en la piel, en la punta de los dedos y en los folículos pilosos. Son receptores de tacto, de adaptación lenta, que transmiten la información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel, por ejemplo cuando se sostiene una lapicera. Por último, en este grupo tenemos los receptores de los folículos pilosos. Las fibras nerviosas se enrollan alrededor del folículo en su vaina de tejido conectivo externa por debajo de la glándula sebácea. La curvatura del pelo estimula el receptor del folículo, que pertenece al grupo de mecanorreceptores que se adaptan rápidamente. Mientras el pelo permanece doblado, el receptor está silencioso, pero cuando el pelo es liberado, se inicia otra explosión de impulso nervioso. Y después tenemos los receptores encapsulados. Estos receptores muestran amplias variaciones en tamaño y forma y la terminación del nervio está cubierta por una cápsula. Tenemos los corpúsculos de Meissner, que se ubican en las papilas dérmicas de la piel, especialmente en las palmas y en las plantas. Muchas también se presentan en la piel del pezón y en los genitales externos. Son muy sensibles al tacto y son mecanorreceptores de adaptación rápida. Permiten al individuo distinguir entre dos estructuras señaladas cuando están ubicadas próximas sobre la piel. Esto es la discriminación táctil de dos puntos. En segundo lugar tenemos los corpúsculos de Pagini, que se encuentran ampliamente distribuidos en todo el cuerpo y son abundantes en la dermis, el tejido subcutáneo, los ligamentos, las cápsulas articulares, la pleura, el peritoneo, los pezones y los genitales externos. Son mecanorreceptores de adaptación rápida, particularmente sensibles a las vibraciones.
Luego tenemos los corpúsculos de Ruffini, que se ubican en la dermis de la piel con pelo. Cada corpúsculo consiste en varias fibras nerviosas amielínicas grandes que terminan dentro de un haz de fibras de colágeno y rodeadas por una cápsula celular. Estos mecanorreceptores son de adaptación lenta, son receptores de estiramiento que responden cuando se estira la piel. Además, también perciben el calor. Se puede decir también que son termorreceptores. Y por último tenemos los corpúsculos de Krauss, que están localizados en el nivel profundo de la dermis, en la piel. Son parecidos a los corpúsculos de Pacini, pero mucho más pequeños. Son termorreceptores que captan el frío. Acá vemos una foto donde tenemos algunos receptores que estuvimos describiendo. Por ejemplo, vemos los corpúsculos de Meissner. También nos indica la foto el tipo de fibra que tienen. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner tienen A-beta. Los corpúsculos de Pacini A-beta también, Orga de Ruffini también A-beta. Las terminaciones nerviosas, el tipo de fibra son A-delta y C. Acuérdense que el tipo de fibra me va a indicar a qué velocidad viaja el impulso nervioso, que eso lo vimos en el video pasado, en el video de fibras nerviosas y nervios periféricos. Estos son receptores cutáneos, receptores que se encuentran en la piel. Ustedes saben que la piel es un órgano, el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Es el órgano del sentido del tacto. Y acá tenemos un resumen de todo. Los sentidos, con sus órganos, con el estímulo y el receptor que capta ese estímulo. Recién terminamos de describir el del tacto. Después tenemos el sentido de la vista, con su órgano que son los ojos. El estímulo es la luz, color, forma, tamaño y distancia. Y los receptores son los conos y bastones, que son fotorreceptores. El sentido del oído, el órgano es el oído, el estímulo es el sonido, la música, el ruido, el lenguaje. El receptor es el órgano de Corti, que es un mecanorreceptor que transforma las vibraciones en sonido. El sentido del gusto, el órgano es la lengua, el estímulo son las sustancias químicas, lo que es salado, dulce, amargo, ácido. Los receptores son los botones gustativos, que son quimiorreceptores. Después tenemos el sentido del olfato, el órgano es la nariz, el estímulo son las sustancias químicas y el receptor es el epitelio olfatorio, que son quimiorreceptores. Y por último tenemos el sentido de tacto, que ya lo describimos, que el órgano es la piel, el estímulo es el frío, el calor, el dolor, y los receptores son termorreceptores y mecanorreceptores, que son todos los que describimos. Disco de Merkel, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Krauss. También existen los sentidos adicionales, por ejemplo la termorrecepción o sentido del calor. Es tanto la percepción del calor como de su ausencia, el frío. Después tenemos la nocicepción o sentido del dolor, que es la percepción del dolor. Luego tenemos la propiocepción o sentido kinestésico, es la percepción del conocimiento del cuerpo o de la situación de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Acá nos vamos a encontrar con receptores propioceptivos, articulares, que son los corpúsculos articulares de Batter-Pacini, corpúsculos articulares de Ruffini, corpúsculos articulares de Golgi. Luego tenemos el sentido de equilibrocepción o sentido del equilibrio, que es la sensación del equilibrio y se relaciona con las 3 cavidades semicirculares que contienen líquido en el oído interno. Nos referimos al sistema otolítico, al sistema de los conductos semicirculares. Y por último tenemos el sentido de alerta, que se dice que está ubicado en la corteza anterior del cerebro y que sería otra forma de protegernos de potenciales peligrosos. Y hasta acá llegamos con la primera parte de receptores. En la segunda parte vamos a ver usos neuromusculares y usos neurotendinosos. Va a haber un tercer video donde vamos a ver los efectores. Los receptores son los que captan estímulos y los envían al sistema nervioso central, y los órganos efectores son los que ejecutan las respuestas del sistema nervioso central, como por ejemplo los músculos y las glándulas exócrinas. Todos los órganos efectores están estimulados por nervios y esta unión entre los nervios y los órganos efectores también lo vamos a ver. Y nada más. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo grande.